Imagínate esto, un país donde hace apenas unos años, los niños iban a escuelas con techos de lámina, paredes de plástico, sin libros, sin computadoras, muchas veces sin uniformes, y con el miedo constante de que las pandillas los reclutaran en el camino. Ahora ese mismo país está entregando tablets, laptops, uniformes de marca, zapatos nuevos y útiles completos a más de 1.200.000 estudiantes. Gratis. Todo gratis. ¿Cómo pasó El Salvador de ser el país más violento del mundo a convertirse en un modelo de inversión educativa que está dejando con la boca abierta a toda Latinoamérica? Hoy vamos a analizar en detalle una de las políticas más ambiciosas del gobierno de Nayib Bukele, el Paquete Escolar 2026. Pero no vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a ver los números reales, las críticas legítimas, las controversias, y también los testimonios de las familias que están recibiendo estos beneficios. Prepárate porque este video te va a mostrar una transformación que está generando debates en todo el continente. Para entender lo que está pasando hoy en El Salvador, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. El programa de paquetes escolares no nació con Bukele. Eso es importante decirlo desde el principio. Este programa comenzó en 2010, durante el gobierno de Mauricio Funes, el primer presidente del FMLN, el partido de izquierda que gobernó El Salvador después de 20 años de gobiernos de Arena, el partido de derecha. En aquel entonces, el programa incluía uniformes, zapatos y útiles escolares básicos. La idea era sencilla pero poderosa: si un niño no tiene que ponerse para ir a la escuela, si su familia no puede comprar cuadernos ni lápices, ese niño probablemente no va a ir a estudiar. Y en un país donde la pobreza afectaba a millones de familias, esto era una realidad cotidiana. Los gobiernos del FMLN mantuvieron el programa durante sus 10 años en el poder, junto con iniciativas como el vaso de leche y el programa de alimentación escolar. Pero aquí viene el primer giro importante de esta historia. Cuando Nayib Bukele llegó al poder en 2019, no eliminó estos programas como muchos temían. Al contrario, los amplió. Y no estamos hablando de una ampliación menor. Estamos hablando de una transformación radical que incluyó algo que ningún gobierno anterior había logrado implementar a gran escala: la entrega masiva de dispositivos tecnológicos. Los números son impresionantes y vale la pena detenerse a analizarlos. Según datos oficiales del Ministerio de Educación, desde que inició la administración Bukele se han entregado 1.200.000 dispositivos electrónicos. Estamos hablando de tablets y computadoras portátiles. La inversión acumulada en tecnología educativa asciende a $800 millones. Y para este ciclo escolar 2026, el gobierno adquirió 440.000 dispositivos adicionales que se están distribuyendo en este momento. Ahora, ¿cómo funciona exactamente la distribución? Porque no es que todos los estudiantes reciban lo mismo. El Ministerio de Educación diseñó un sistema escalonado que tiene bastante lógica. Los niños de parvularia 4 reciben tablets de 8 pulgadas. Estas son tabletas más pequeñas, diseñadas específicamente para manos pequeñas, con protección contra luz azul para cuidar los ojos de los más chiquitos, aplicaciones educativas preinstaladas y controles parentals. Los estudiantes de primero a tercer grado reciben tablets de 10 pulgadas. Son dispositivos más grandes porque los niños ya pueden manejarlos mejor y necesitan pantallas más amplias para sus actividades. Y aquí viene lo interesante: los estudiantes de cuarto grado en adelante reciben computadoras portátiles. Laptops de marcas reconocidas como Dell, HP y Lenovo. La ministra de Educación, Carla Trigueros, ha sido muy enfática en aclarar que no son computadoras genéricas o de baja calidad, sino equipos que cumplen estándares educativos internacionales. Pero el paquete escolar 2026 no incluye solo tecnología. Cada estudiante recibe también 2 uniformes completos, un par de zapatos y útiles escolares que varían según el nivel educativo. Para darte una idea más clara, te voy a describir lo que contiene el paquete de un estudiante de cuarto grado: cuadernos de 100 hojas, lápices, lapiceros, marcadores, colores, tijeras, un juego de geometría, 2 uniformes que incluyen camisa blanca y pantalón o falda azul, un par de zapatos y una computadora portátil. Todo esto llega empaquetado directamente a la escuela. Para los más pequeños de parvularia 4, el paquete es diferente pero igual de completo. Incluye zapatos, cuadernos, pintura de dedo, plastilina, un peluche educativo, uniformes con camisa celeste y short o falda azul, y su tablet de 8 pulgadas.
Fíjate que pensaron incluso en incluir materiales lúdicos, reconociendo que a esa edad el aprendizaje tiene que ser a través del juego. Ahora bien, aquí tenemos que hablar de un tema importante que ha generado bastante controversia: los uniformes. El gobierno realizó un censo de tallas previo al inicio del año escolar. Se suponía que cada estudiante recibiría uniformes hechos a su medida. Pero la realidad es que hubo problemas. Algunos uniformes llegaron con tallas equivocadas. Algunos zapatos no coincidían con el número que los padres habían reportado. Esto generó críticas y quejas en redes sociales. La ministra Trigueros respondió a estas críticas estableciendo puntos de cambio en las escuelas. Explicó que se enviaron uniformes y zapatos adicionales a cada centro educativo para que los padres pudieran hacer cambios de talla directamente en la escuela, sin tener que desplazarse a oficinas centrales. Cito sus palabras: tendremos lugares de cambio por si alguien llega a una talla, que mi hijo creció, que el piecito le creció, me entregan el zapato que no era de la talla y nosotros le damos la adecuada. Pero las críticas no se quedaron solo en las tallas. La oposición política, particularmente el FMLN a través de su secretario general Manuel Flores, señaló que la entrega de paquetes escolares es una obligación legal del Estado, no un regalo ni un favor político. Y tiene razón en términos legales. La Ley General de Educación establece esta obligación. Sin embargo, el debate de fondo es otro: ¿se está cumpliendo mejor esa obligación ahora que antes? ¿La calidad y cantidad de lo entregado ha mejorado o empeorado? Aquí es donde la historia se pone interesante y un poco más compleja. Históricamente, el programa de paquetes escolares dependía de miles de pequeños proveedores locales. Estamos hablando de sastres, costureras, zapateros y pequeñas librerías distribuidas por todo el país. Aproximadamente 3.500 proveedores directos y más de 20.000 empleados de talleres de confección dependían de estos contratos con el gobierno. En octubre de 2024, estos proveedores denunciaron que el gobierno canceló sus contratos de confección para 2026, adjudicándolos a grandes empresas. Esto provocó protestas y reclamos. Los pequeños empresarios argumentaban que durante 14 años habían cumplido con sus entregas, habían invertido en mejorar sus talleres para pasar las inspecciones, y de pronto se quedaban sin trabajo. Además, algunos denunciaron que les debían pagos desde 2023. El gobierno justificó esta decisión argumentando que los grandes proveedores podían garantizar entregas a tiempo, estandarizadas y de mayor calidad. El presidente Bukele lo explicó directamente: ¿qué necesitamos para entregarle los paquetes escolares a tiempo, de calidad, estandarizados, sin errores, bien hechos, sin que falte un botón a la camisa, sin que el zapato sea 2 tallas más grandes? Bueno, se necesita contratar a los proveedores grandes para que nos puedan suplir. Este es un dilema real que vale la pena analizar con objetividad. Por un lado, la eficiencia y la calidad. Por otro lado, el impacto económico en miles de familias que dependían de estos contratos. Los críticos señalan que más de $50 millones que antes circulaban en economías locales ahora van a grandes proveedores e importadores. El FMLN además denunció que parte de los paquetes fueron importados desde Brasil por avión, lo cual salió carísimo según sus cálculos. Pero también hay que decir que la ministra Trigueros aclaró que a los productores salvadoreños se les sigue comprando, y que no se han eliminado todos los contratos locales. Según información oficial, el gobierno adquirió 345.000 uniformes, más de 113.000 pares de zapatos y los dispositivos tecnológicos mencionados para cubrir la demanda del ciclo escolar. Una combinación de proveedores locales e internacionales. Ahora pasemos a hablar del contexto más amplio donde se inserta esta política. El paquete escolar no existe en el vacío. Es parte de una estrategia educativa más grande llamada Mi Nueva Escuela, lanzada por Bukele en septiembre de 2022. Esta reforma tiene varios componentes que vale la pena mencionar porque nos ayudan a entender la visión completa. Primero está la infraestructura. El programa 2 escuelas por día, lanzado en mayo de 2025, busca renovar las más de 5.000 escuelas públicas del país. El gobierno informa que hasta la fecha hay más de 500 escuelas en construcción o remodelación. La inversión en infraestructura educativa asciende a $508 millones. El 2 de febrero de 2026, justo al inicio del año escolar, Bukele inauguró 70 escuelas renovadas simultáneamente. Segundo está la tecnología, que ya hemos cubierto en detalle con los dispositivos. Pero hay un elemento adicional que es verdaderamente revolucionario:
el acuerdo con XAI, la empresa de Elon Musk. En diciembre de 2025, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en implementar un programa nacional de educación con inteligencia artificial a gran escala. Más de 1 millón de estudiantes en 5.000 escuelas públicas tendrán acceso a Grok como tutor personalizado. Esto apenas está comenzando a implementarse en enero de 2026. Tercero está la formación docente y el cambio curricular. La primera dama Gabriela de Bukele lidera la política Crecer Juntos, enfocada en la primera infancia. Recientemente presentaron un nuevo currículo nacional de primera infancia que cambia completamente el paradigma, de la memorización al aprendizaje basado en experiencias, del niño como receptor pasivo a protagonista activo de su desarrollo. Además, se firmó un acuerdo con Finlandia en diciembre de 2025 para adoptar elementos del modelo educativo finlandés. Cuarto está el programa de becas universitarias. Para el ciclo 2026 se otorgarán 17.000 becas a estudiantes recién graduados de bachillerato. 625 instituciones educativas participan en esta iniciativa. Y aquí viene un dato importante: los estudiantes que terminan el bachillerato pueden conservar las computadoras o tablets que recibieron. No tienen que devolverlas. Esto significa que esos dispositivos los acompañan en su transición a estudios superiores o al mercado laboral. Ahora bien, ¿cuál ha sido el impacto real de estas políticas en la matrícula escolar? Los datos oficiales muestran cifras contradictorias. Por un lado, el Ministerio de Educación registró 1.027.000 estudiantes en 2024, lo que representa una caída del 1.58% respecto al año anterior. El sindicato Simeduco informó que en 2025 la matrícula bajó a poco más de 1.240.000. Sin embargo, hay historias locales que muestran aumentos significativos. Por ejemplo, el Centro Escolar Reino de Dinamarca en Soyapango pasó de 700 a más de 900 estudiantes en un solo año. Su directora, Reina Claribel Velázquez, atribuye este crecimiento al fortalecimiento del apoyo estatal y a la mejora en seguridad. La ministra Trigueros habla de una migración de estudiantes del sector privado al público, atraídos por la calidad de los paquetes escolares y la renovación de infraestructura. Aquí es donde el tema de la seguridad se vuelve fundamental para entender el contexto. Antes del gobierno Bukele, muchas familias en zonas como Soyapango, uno de los municipios más peligrosos del país, tenían miedo de enviar a sus hijos a la escuela. Las pandillas reclutaban niños dentro de las propias escuelas. Los maestros vivían bajo amenazas. Había zonas donde los estudiantes de una colonia no podían cruzar a otra colonia para ir a estudiar porque los pandilleros lo impedían. El régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 cambió radicalmente esta realidad. Más de 80.000 presuntos pandilleros fueron encarcelados. Las tasas de homicidio cayeron de 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 2.4 en la actualidad según cifras oficiales. Y esto tuvo un impacto directo en la educación. La ministra Trigueros lo expresó claramente: en algún momento, dentro de las escuelas había algunos grupos delictivos que llegaban y reclutaban a los niños dentro de las mismas escuelas. Hoy día, los estudiantes pueden caminar libremente. Por supuesto, el régimen de excepción tiene sus propias controversias en materia de derechos humanos, pero ese es tema para otro video. Lo que nos interesa aquí es entender cómo la mejora en seguridad se conecta con la política educativa. No tiene sentido entregar computadoras si los niños tienen miedo de ir a la escuela. No tiene sentido renovar edificios si los maestros no pueden trabajar bajo amenazas. La seguridad fue, en cierto modo, un requisito previo para que las políticas educativas pudieran funcionar. Ahora hablemos de otro tema polémico: la ministra de Educación, Carla Trigueros. Ella es capitana del ejército y médica de profesión. Tiene 35 años. Es la primera militar al frente del Ministerio de Educación en más de 50 años. Su nombramiento generó fuertes críticas de organizaciones civiles y académicas. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA señaló que tener a una militar dirigiendo educación enciende todas las alarmas y va en contra de la separación entre lo militar y lo civil, que fue uno de los logros de los acuerdos de paz de 1992. Trigueros ha implementado medidas disciplinarias obligatorias para todo el sistema educativo: uniforme limpio y ordenado, corte de cabello adecuado, presentación personal correcta, ingreso en orden con saludo respetuoso. Esto ha generado debates. Algunos lo ven como una imposición militarista innecesaria. Otros lo ven como una forma de inculcar disciplina y valores en los jóvenes. Un director de escuela en zona rural planteó la pregunta:
¿Cómo exigir uniformes limpios a niños que caminan por caminos de lodo para llegar a la escuela? Pero más allá de las controversias sobre su perfil, hay que evaluar los resultados. Bajo su gestión se ha acelerado la entrega de paquetes escolares, se ha expandido la distribución de tecnología, y se ha avanzado en el programa de renovación de escuelas. Los críticos argumentan que estos son proyectos que venían de antes y que cualquier ministro los habría ejecutado. Los defensores responden que la eficiencia y la logística han mejorado sustancialmente. Pasemos ahora a hablar de la brecha digital, porque este es quizás el desafío más grande que enfrenta la estrategia de tecnología educativa. Entregar una computadora o tablet a un estudiante es solo el primer paso. Para que ese dispositivo sea útil, el estudiante necesita conectividad a Internet. Y aquí está el problema. Según datos de la CEPAL, más del 90% de los hogares rurales en El Salvador no cuentan con conexión a Internet. Hasta 2018, solo el 34% de las escuelas tenía servicio de Internet. Una maestra de una zona rural de Chalatenango reflexionó sobre este punto de manera muy acertada. Dijo que entregar computadoras tiene buena intención, pero no es la solución más indicada para zonas donde no llega ni la señal telefónica. En esas comunidades, los dispositivos pueden convertirse en objetos decorativos si no hay infraestructura de conectividad. El gobierno ha prometido expandir la conectividad como parte de la reforma Mi Nueva Escuela, pero esto toma tiempo y recursos. Sin embargo, la Organización de Estados Iberoamericanos junto con la Cooperación Española y el Ministerio de Educación lanzaron un proyecto específico para reducir la brecha digital en zonas rurales de la región Trifinio, en la frontera con Guatemala y Honduras. Este proyecto beneficia a 504 niños, 34 docentes y 200 familias en 4 municipios fronterizos. Es un modelo piloto que podría replicarse. También hay que mencionar que las tablets y computadoras vienen precargadas con aplicaciones educativas que pueden usarse sin conexión a Internet. No todo depende de estar en línea. Y el gobierno reporta que está trabajando en llevar Internet gratuito a más escuelas como parte de las renovaciones. Pero seamos honestos, cerrar la brecha digital completamente es un proyecto de años, no de meses. Hablemos ahora del presupuesto y la inversión. Los números son importantes para evaluar cualquier política pública. Según datos comparativos, el presupuesto de educación ha crecido con cada administración, 448 millones durante Francisco Flores de Arena, 572 millones con Antonio Saca también de Arena, 791 millones con Mauricio Funes del FMLN, y el gobierno de Bukele reporta haber alcanzado récord histórico de inversión. El presidente Bukele ha dicho que su gobierno invierte el 4.4% del Producto Interno Bruto en educación, superando la meta del 4% que habían prometido pero no cumplido los gobiernos anteriores. La inversión específica en tecnología educativa, como mencionamos, es de 800 millones de dólares. La inversión en infraestructura escolar es de 508 millones. El ministerio reporta que invierte 100 millones de dólares anuales solo en la compra de dispositivos electrónicos. Estos son números grandes que impresionan. Pero los críticos señalan que habría que ver el detalle de cómo se calculan y si incluyen deuda o financiamiento externo. También cuestionan la sostenibilidad a largo plazo. Una computadora tiene una vida útil de 4 a 5 años. ¿Podrá el gobierno mantener este ritmo de renovación tecnológica cuando esos dispositivos queden obsoletos? Son preguntas legítimas que solo el tiempo responderá. Otro aspecto interesante es el programa Cero Ocio de centros penales. El mobiliario escolar, incluyendo sillas, mesas y pupitres, es fabricado por reos en fase de confianza. Esto cumple un doble propósito, reduce costos para el Estado y proporciona trabajo y rehabilitación a personas privadas de libertad. Es una política que ha sido bien recibida porque conecta la política penitenciaria con la educativa. Aunque también ha generado preocupación entre proveedores de muebles escolares que ven reducida su demanda. Vamos ahora a un tema que genera mucho interés especialmente para los salvadoreños en el exterior: ¿cómo impacta todo esto a la diáspora? Los más de 2.800.000 salvadoreños que viven fuera del país, principalmente en Estados Unidos, envían remesas que son fundamentales para la economía nacional. Muchos de ellos tienen hijos, sobrinos, ahijados estudiando en escuelas públicas de El Salvador. El mensaje del gobierno hacia la diáspora es claro: la educación de sus familias está siendo atendida. No tienen que enviar dinero extra para comprar uniformes ni útiles. Sus familiares están recibiendo computadoras y tablets que antes hubieran sido un lujo impensable.
Para familias donde los padres trabajan en Estados Unidos y los hijos estudian en El Salvador, esta política representa un alivio económico concreto. También hay que mencionar las becas para estudiar en el extranjero. El gobierno ha anunciado convenios con universidades internacionales. Estudiantes salvadoreños destacados tienen oportunidades de formarse fuera del país con becas financiadas por el Estado. Esto es parte de una visión de largo plazo, formar capital humano que pueda contribuir al desarrollo nacional. Ahora bien, ¿cómo se compara El Salvador con otros países de la región? Esta es una pregunta importante para poner las cosas en perspectiva. México, con una población mucho mayor, tiene más de 6 millones de menores que no asisten a la escuela según algunos reportes. En contraste, El Salvador está entregando paquetes completos con tecnología a prácticamente toda su población estudiantil pública. Chile, bajo el gobierno de Gabriel Boric, ha implementado también programas de tecnología educativa pero con un enfoque diferente. Costa Rica anunció recientemente la construcción de una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo de Bukele, lo que muestra cómo el modelo salvadoreño está influyendo en la región más allá de lo educativo. Guatemala y Honduras, los países vecinos con los que El Salvador comparte fronteras y desafíos similares, observan con atención lo que está pasando. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitó El Salvador recientemente y observó las escuelas renovadas. Esta visita es simbólica porque muestra cómo líderes de diferentes países están tomando nota del modelo salvadoreño. No significa que lo vayan a copiar exactamente, pero sí que están estudiando qué elementos pueden funcionar en sus propios contextos. Hablemos ahora del nuevo currículo y el enfoque pedagógico. La primera dama Gabriela de Bukele presentó el Currículo Nacional de Primera Infancia bajo el lema Una nueva forma de enseñar para una nueva forma de aprender. Este currículo tiene 4 pilares fundamentales que vale la pena explicar. El primer pilar es el protagonismo infantil. La idea es que los niños no son recipientes vacíos que hay que llenar de información, sino personas activas con capacidad de decisión y participación. Esto rompe con el modelo tradicional donde el maestro habla y los estudiantes escuchan pasivamente. El segundo pilar es el aprendizaje activo. Los niños aprenden moviéndose, jugando, explorando con todos sus sentidos. Cuando viven y sienten una experiencia, el aprendizaje se integra y se vuelve significativo. Por eso los paquetes de parvularia incluyen materiales como plastilina, pinturas y juguetes educativos, no solo cuadernos y lápices. El tercer pilar es el ambiente acogedor. Un espacio donde los niños se sientan seguros y queridos genera mayor curiosidad y motivación para aprender. Esto conecta con la renovación de infraestructura, escuelas limpias, bien iluminadas, con áreas verdes, generan un ambiente propicio para el aprendizaje. El cuarto pilar es la calidad de las interacciones. No hay educación sin amor, dice el currículo. El cariño y la atención cálida favorecen el desarrollo. Esto implica también capacitación para los docentes en nuevas metodologías y en habilidades socioemocionales. Un sociólogo salvadoreño, René Martínez, comentó sobre este enfoque que el juego desarrolla el hemisferio derecho del cerebro, encargado de los procesos cognitivos y la creatividad. Cuando se estimula este hemisferio, el estudiante asimila mejor los conocimientos y puede convertirse en productor de conocimiento, no solo en consumidor. Es una visión transformadora de la educación. Ahora bien, implementar un nuevo currículo no es solo cuestión de tenerlo escrito en papel. Se necesitan docentes preparados para aplicarlo. Y aquí está otro desafío. El mismo sociólogo Martínez señaló que no basta con incorporar profesores jóvenes si estos continúan transmitiendo patrones tradicionales. Se necesita un nuevo profesor, no necesariamente más joven, sino uno que conciba el conocimiento de manera diferente. El Ministerio de Educación reporta que ha capacitado a más de 2.500 docentes en el marco de la ley Crecer Juntos. Pero con miles de escuelas y decenas de miles de maestros en el sistema, la capacitación masiva toma tiempo. Es un proceso que apenas comienza. Volvamos a las voces críticas para mantener el equilibrio en este análisis. El sindicato Bases Magisteriales, a través de su secretario David Rodríguez, ha señalado problemas con la entrega de paquetes. Reportan que en algunos departamentos la entrega ha sido limitada. También critican los cambios administrativos en la forma de entregar los uniformes, que según ellos generan problemas de auditoría para los directores de escuela. El Cimeduco, otro sindicato de maestros, ha cuestionado las cifras de matrícula del gobierno. Según sus datos, la matrícula ha venido bajando en los últimos años. También han criticado que las medidas disciplinarias de la ministra militar generan tensiones en las escuelas sin resolver los problemas de fondo como la precariedad docente y la falta de recursos en muchas instituciones. El FMLN,
como principal partido de oposición aunque muy debilitado electoralmente, insiste en que el gobierno hace un show político con programas que son obligación legal del Estado. Manuel Flores critica que se hayan abandonado otras políticas como la pensión mínima universal y los paquetes agrícolas que existían durante los gobiernos del FMLN. Es un debate sobre prioridades y sobre qué modelo de desarrollo social es mejor. También hay preocupaciones sobre la transparencia. Maestros y directores reportan que tienen prohibido dar declaraciones a medios sobre las necesidades de sus centros educativos. Un memorando del Ministerio de 2021 estableció esta restricción. Además, cualquier donación u oferta de capacitación que reciban las escuelas debe ser autorizada por el Ministerio. Organizaciones de la sociedad civil ven esto como una forma de control que limita la autonomía escolar. Sin embargo, también hay muchas voces positivas que vale la pena escuchar. Padres de familia que expresan alivio porque ya no tienen que endeudarse al inicio del año escolar. Directores de escuela que reportan aumentos en la matrícula gracias a la mejora en infraestructura y seguridad. Estudiantes que por primera vez tienen una computadora propia. Estas historias individuales son importantes porque detrás de las estadísticas hay personas reales cuyas vidas están cambiando. La directora del Centro Escolar República de Panamá, Carlos Roberto Ramírez Lima, reportó que su escuela pasó de 258 estudiantes el año pasado a mantener inscripciones activas y crecientes en el actual periodo. La integración de tecnología y la mejora en los paquetes son factores que menciona para explicar este fenómeno. Para ir cerrando este análisis, vamos a hacer una recapitulación de los puntos clave. El programa de paquetes escolares 2026 representa una inversión sin precedentes en tecnología educativa, con 1.200.000 dispositivos distribuidos y $800 millones invertidos. Beneficia a más de 1.200.000 estudiantes en más de 5.000 escuelas públicas. Los paquetes incluyen tablets o computadoras según el nivel educativo, 2 uniformes, un par de zapatos y útiles escolares completos. Todo gratuito y entregado al inicio del año escolar. Es parte de una estrategia más amplia que incluye renovación de infraestructura, nuevo currículo, capacitación docente, inteligencia artificial educativa y becas universitarias. Las críticas legítimas incluyen problemas logísticos con tallas de uniformes, desplazamiento de pequeños proveedores locales, dudas sobre sostenibilidad a largo plazo, brecha digital en zonas rurales sin conectividad, y preocupaciones sobre el perfil militar de la ministra de Educación y las restricciones a la libertad de expresión de los docentes. El contexto de seguridad es fundamental. La drástica reducción de la violencia ha permitido que niños y maestros puedan asistir a las escuelas sin miedo, algo que era impensable hace apenas unos años. Esto, combinado con la inversión en infraestructura y tecnología, está generando una transformación visible en muchas comunidades. ¿Hacia dónde va todo esto? El gobierno promete continuar con el ritmo de 2 escuelas renovadas por día, expandir la conectividad, implementar la inteligencia artificial como tutor personalizado, y mantener la entrega de paquetes escolares completos cada año. Son promesas ambiciosas que requerirán sostener niveles altos de inversión durante años. El verdadero impacto de estas políticas se verá en el largo plazo. ¿Mejorarán los resultados de aprendizaje? ¿Aumentará la permanencia escolar? ¿Se reducirá la brecha entre educación pública y privada? ¿Los jóvenes salvadoreños estarán mejor preparados para competir en la economía del siglo XXI? Estas son las preguntas que solo podremos responder en 5, 10 o 15 años. Lo que sí podemos decir hoy es que El Salvador está haciendo una apuesta fuerte por la educación. Más allá de las controversias políticas y las diferencias ideológicas, hay una inversión real, concreta, medible. Los niños salvadoreños están recibiendo recursos que sus padres nunca tuvieron. Las escuelas están siendo renovadas. La tecnología está llegando a comunidades donde antes era un lujo. Y ahora te pregunto a ti que has llegado hasta aquí, ¿qué opinas de esta transformación educativa? ¿Crees que el modelo Bukele en educación puede replicarse en otros países de Latinoamérica? ¿Qué elementos te parecen más valiosos y cuáles te generan más dudas? Déjame tu opinión en los comentarios. El debate respetuoso es lo que nos hace crecer como comunidad. Si este video te fue útil, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. En Líder de Líderes seguimos comprometidos con traerte información objetiva, balanceada y profunda sobre los temas que están transformando nuestra región. Nos vemos en el próximo video.